Y la palabra profética más segura es la que está en la Biblia, y cuando nosotros la apropiamos. La Escritura dice en Proverbios 11:28 que los justos reverdecerán. Quiero que digan conmigo: reverdecer. Ustedes lo aprecian más porque después del invierno, del frío, de las heladas, de lo blanco de la nieve, y luego los árboles comienzan a dar esas hojas verdes y trae vida. En Bélgica, por ejemplo, en Bruselas, la gente sufre mucho de depresión porque vivieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y porque en invierno los psicólogos aconsejan a la gente a que se cambien de casa, principalmente cuando los días son más cortos, los días de luz. La gente se deprime mucho, necesitan el verano, necesitan la luz, necesitan lo verde. Lo verde es vida. Y el Salmo 92, versículo 12 al 14, yo quiero que usted se anime conmigo y que celebre conmigo. Que Monte de Sión celebre estos 3 años recibiendo la palabra. Me gustó que no solo seamos emoción, sino también seamos reflexión, revelación. Dice así el Salmo 92, 12: el justo, la iglesia entre paréntesis, florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. A ver, diga conmigo por favor: palmera. A ver, con más ánimo las mujeres digan palmera. Y los hombres digan conmigo: cedro. La profecía dice que el justo florecerá como la palma y crecerá como cedro en el Líbano. Pero para que esto sea realidad, verso 13: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez. Alguien no se animó a decir amén. Les voy a dar otra oportunidad a los que son sabios, a los de la tercera y cuarta edad. Tercera edad es de 60 a 79 y la cuarta edad es de 80 para adelante. Ahí va la profecía. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Lo voy a leer en otra versión, a ver si les arranco otro amén. En esta versión dice, BLS, Biblia, lenguaje sencillo: el justo florecerá como la palmera, crecerá como árbol fino. Son como árboles plantados en el templo del Señor, que dan hermosos frutos en el patio de nuestro Dios. Aunque estén viejos, no nos atrevemos a decir amén, seguirán dando frutos como si fueran árboles jóvenes y fuertes. ¡Qué poderosa palabra! ¡Qué unción! Voy en otra versión. ¿Podemos en otra versión? A propósito, yo aprendí la Biblia con la Reina Valera 1960. Fue mi Biblia de niño, de adolescente, de joven, de adulto. Cuando comencé a tener hijos, me senté con mis hijos a leer la Biblia y ponía a cada uno a leer 2 versículos. Y cuando ellos leían, ni yo entendía. Yo decía, ¿qué querrá decir ese versículo? Entonces tuve que ir a la Biblia Dios Habla Hoy para explicarle la Biblia a mis hijos. Me gusta leer en la Reina Valera 60, pero me gusta traer más luz con otras versiones. Dice la TLA, traducción del lenguaje actual: Dios nuestro, en tu presencia. Diga conmigo: en su presencia. Y creo que Monte de Sión está en la presencia de Dios. No estuviéramos, no hubiésemos llegado acá, Pastor Ángel, Pastora Ingrid, no hubiésemos llegado acá, ni ninguno de nosotros, ni ninguna iglesia podría estar celebrando años fuera de la presencia de Dios. Nos secamos, los pastores abandonaríamos el ministerio. No habría la fuerza para liderar una congregación. Se requiere fe, se requiere revelación, se requiere fuerza, se requiere la presencia de Dios. En tu presencia la gente buena crece y prospera como las palmeras bien plantadas. A ver, ¿me deja decirle a las mujeres palmeras? Déjenme verlas como palmeras, aunque dice que el justo florecerá como palmera.
pero yo no me siento cómodo siendo una palmera, la siento femenina. Como termina en A, el sustantivo palmera, la palabra palmera, entonces no me siento cómodo. Me siento más cómodo siendo un cedro. A ver, quiero oír a las palmeras. ¿Dónde están las palmeras? ¿Dónde están los cedros? Aunque no tengamos el gato, el ñeque, el músculo de nuestro pastor José Luis, de todos modos somos como cedros. Así dice la Biblia, que crecerán, las mujeres crecerán como las palmeras y los hombres como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años. Proclamo que esta palabra se hace vida en monte de Sión. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. El justo y el que está en los atrios de Dios, el que está en la presencia de Dios. Ahora, es muy interesante estas analogías que utilizan los profetas. Y el libro de los Salmos está catalogado como un libro poético. Entonces la poesía también es una figura literaria que usa figuras para traer luz. Nos compara a los árboles, a los cedros, a las palmeras. Pero también la Biblia habla, y por eso me gustó el nombre de tu iglesia, Pastor José Luis. Creo que se llama Ríos, como río. Es interesante que en el libro, y lo veremos en unos minutos, en el libro del profeta Ezequiel, él mira que del atrio del templo sale un río. Y creo que ese río también es una figura de la palabra y del fluir del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante es que la Biblia, el salmista está utilizando dos figuras, las palmeras y los cedros. Las palmeras que yo conozco en mi país, las palmeras son de cocos. Y en mi ignorancia, yo pensé que solo cocos daban las palmeras. Y hay 2.500 especies de palmeras en el mundo, 2.500. Y de las que está hablando el Salmo 92 es de la palmera datilera, de dátiles. Y estas palmeras producían prosperidad en el Medio Oriente, en el Mediterráneo. Los calores, las alturas de la temperatura son altísimas. Pero estas palmeras tenían la capacidad no solo de ser altas, ser majestuosas, sino su fruto, su dátil era grande y era carnoso. Y tenían la versatilidad, tenían la virtud de mantener la temperatura fresca y poder ser transportada desde Jerusalén hasta la capital del Imperio Romano. Y así se prosperó estas familias que estaban en Israel. Y el salmista está diciendo que los justos, y ahora somos justos en Cristo Jesús. Por eso nosotros nos apropiamos de esta palabra. Hemos sido justificados en Jesús. Hemos sido declarados inocentes, siendo pecadores, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el nacimiento, en la regeneración de la vida, entonces somos justos. Y esta iglesia es justa. Y por eso esta palabra en estos 13 años, monte de Sión, es para nosotros. Ahora, la característica de los cedros del Líbano también es interesante. Porque estos árboles son majestuosos, el cedro del Líbano. Llegan a tener una altura de 25 hasta 50 metros. Pero la cualidad más hermosa de este árbol, Pastor Ángel, es que son longevos, viven muchos años. Pasan de 1000 años y algunos llegan a vivir 2000 años. No es que nosotros vayamos a vivir 1000 o 2000 años. Don Matu, que vivió 969 años, Matusalén, estuvo rayando cerca de los 1000. El principio es que tendremos larga vida, que seremos longevos. Y si estamos aquí parados celebrando 13 años, es porque creemos que esta iglesia durará hasta que venga Jesucristo o Él nos llegue a su presencia, que cumpliremos nuestro propósito. Una iglesia justa en la presencia de Dios, entonces es longeva como el cedro del Líbano. ¿No es eso maravilloso? Y yo lo apropio para mí. Aunque ahora ya no tengo la obsesión de llegar a 80 años. Como me estoy acercando, ahora ya no tengo esa obsesión.
Porque no es cuánto vivimos en la tierra, sino cómo vivimos en esta tierra. Si cumplimos nuestro propósito, podríamos vivir 33 años. Y si cumplimos nuestro propósito, lo habremos hecho. Jesús no necesitó llegar a 40 años para cumplir su propósito. Jesús necesitó 33 años para cumplir su propósito en la tierra. Pero bien, esta promesa nos habla de largura de días. Los árboles, las palmeras y los cedros del Líbano y todo árbol cerca del río de Dios, y por eso me refería como río, crece. Hay otro árbol también que la Biblia menciona mucho, y principalmente el profeta Isaías, que es el roble. Nos compara la Biblia a las palmeras, a los cedros y a los robles. Y los robles son sinónimo de dignidad, de majestuosidad, de grandeza, de fuerza. También llegan a ser muy altos, casi 50 metros, y el radio de su tronco de 10 a 12 metros. Y la Biblia nos compara a estos árboles. Pero todo árbol necesita el líquido vital para sobrevivir, el agua, el río. A ver, diga conmigo, el río de Dios. Y yo quiero discernir que aquí hay el río, está el río de Dios. Tenemos que sumergirnos para florecer como las palmeras y como los árboles del cedro y el Líbano. Y quiero proponerles a la luz de la Biblia que nos sumerjamos en estos 13 años en dos ríos. En primer lugar, sumerjámonos en el río de la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús entendemos que es el Logos, entendemos que es el Verbo, pero esta Biblia, esta enciclopedia, 66 libros, 39 el Antiguo Testamento, 27 el NT, para sumar 66 libros. Los cristianos creemos que la Biblia no solo contiene la palabra de Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es nuestra norma de conducta, es nuestra norma de fe, es nuestro alimento, es nuestra brújula, es nuestro camino, es nuestra espada, es nuestra ancla en este mundo convulsionado. Así que dile que está a tu lado, sumérgete en el río de la palabra. Una iglesia robusta, una iglesia roble, una iglesia cedro, una iglesia palmera está plantada en la palabra de Dios. Y tenemos que tener la revelación, el conocimiento, y no solo el pastor, la iglesia, los líderes, los cristianos. En el siglo XVI, solo unos poquitos tenían segmentos de la Biblia. Y la Reforma precisamente eso produjo, que hubiese la Biblia traducida ya no solo en latín, sino se tradujo al alemán y luego se comenzó a traducir en muchos idiomas más. Fue accesible. No solo los que estaban de este lado del altar tenían la capacidad de saber latín y de tener ese libro llamado Biblia. Ahora todos comenzaron a tener la palabra de Dios, porque Dios les comenzó a hablar, y por eso es que hemos llegado hasta esta fecha. Monte de Sión, proclamo que estamos sumergidos en la palabra de Dios, pero no solo como un eslogan, sino porque diariamente nos sumergimos en la palabra de Dios. Es apasionarse por la Biblia, es amar la palabra del Señor. Yo creo que se necesita mucha fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que se necesita mucha fe para creer lo que está escrito en este libro que se llama Biblia. Creemos, como han dicho los cantos, que Dios abre el mar. Eso lo dice la Biblia y por eso lo creemos. Creemos que el dedo de Dios escribió 10 mandamientos. Creemos que el Hijo de Dios virginalmente vino a esta tierra a través de María. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vivió sin pecado en esta tierra porque la Biblia lo dice. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y cargó con la culpa del hombre porque la Biblia lo dice. Creemos que Jesucristo al tercer día movió la roca y se levantó de entre los muertos porque la Biblia lo dice. Creemos que Jesucristo regresará por segunda vez porque la Biblia lo dice. Alguien me está siguiendo. Se requiere mucha fe para creer esto. Nosotros, porque crecimos en este mundo occidental, en América, y somos cristianizados y se celebra la Navidad desde niños y Semana Santa, y por eso que estamos en esta cultura, pero se requiere fe para creer esto.
tenemos que conocerla. Una iglesia roble, una iglesia robusta, una iglesia longeva, aunque se haga vieja, va a seguir siendo fuerte y dando fruto como si fuera una iglesia joven. Ama su palabra. A ver, vengan conmigo a esta versión, Salmo capítulo número 1. Quiero animarlos, por no decir quiero inspirarlos o retarlos o desafiarlos, a que seamos la iglesia de la palabra. No solo el pastor Amado y su esposa Ingrid, sino todos nosotros los que pertenecemos a esta comunidad, a esta familia. Esta versión me gusta, dice: Dios bendice a quienes aman su palabra. Pregunto, ¿cuántos aman la palabra del Señor? Todos. Pero es muy romántica esa expresión, ¿verdad? Y está tan abaratada esa palabra, amar la palabra de Dios. Un día íbamos en el auto, mi hija menor, Ana Valesca, tendría unos 13, 14 años. Yo escucho que Ana Valesca dice: amo esas sandalias. Yo sentí que me pusieron el pie aquí, mire, me dieron una patada en el cuello. Ama las sandalias. ¿Cómo es posible que se puedan amar unas sandalias? Y yo la volteo a ver así con ojos de pistolero, de papá pistolero. Y ella se me queda viendo y me dice: ¿Qué pasó? Yo le digo: ¿amas unas sandalias? Quiero decir que están bonitas. ¿Te imaginas cuando tengas novio y le digas: ¿cómo te amo, chanclita? ¿Cómo te amo? Se va a sentir una sandalia. Bien, los cristianos decimos que amamos a Jesús. ¿Qué significa en la práctica? Somos muy románticos al hablar. Dios dice que va a bendecir a los que aman su palabra. Y quiero ver las manos de los que aman la palabra de Dios. Quiero ver las palmeras de las que aman la palabra de Dios. Quiero ver los cedros que aman la palabra de Dios. Muy bien. Algunas acciones que demuestran que amamos la palabra de Dios. Sigue diciendo: y alegres la estudian día y noche. Amar la palabra de Dios significa acercarnos a ella, significa estudiarla, leerla. Quien ama la palabra y no la lee es una contradicción. Quien ama la palabra y no la estudia es una contradicción. Quien ama la palabra y no la profesa, y no la confiesa, y no la cree, y no la profetiza, y no la practica, es una contradicción. Es como que yo le diga a mi esposa: te amo, pero nunca la abrazo, nunca la beso, nunca le doy de comer, nunca la cargo desde el sótano y la llevo hasta el tercer nivel en mis hombros. Bueno, esa sí era una alegoría también. Dice el versículo 3, es la palabra, no me estoy inventando la analogía. Son como árboles. Los que aman la palabra de Dios son como árboles sembrados junto a los arroyos, junto a los ríos de Dios. Llegando el momento, reverdecen, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Es como mantenerse en una eterna primavera. Nunca se marchitan las hojas. Ustedes conocen muy bien en esta área que cuando llega el otoño las hojas cambian de colores y uno ya sabe, las hojas se van a caer. Pero cuando uno vive en un país de eterna primavera, como dice aquí este salmo, siempre se mantiene en verde, siempre se mantiene dando frutos. Yo creo a lo que dice la palabra. Los que estamos en el río de la palabra de Dios, los que la leemos día y noche. Qué curioso, la Biblia, como la comida, no solo es para un tiempo de comida, sino para de día y de noche. De día, alguien debe estarme siguiendo en esta hora. Monte de Sión, 13 años, sumérgete en el río de la palabra. A esto le llamamos, si quieren anotarlo, el círculo virtuoso de amar la palabra de Dios. El círculo virtuoso comienza con leerla, estudiarla, entenderla, orarla, profetizarla, predicarla y practicarla. En ese círculo virtuoso de leerla, de estudiarla, de entenderla, de orarla,
de hablarla, de profetizarla a la vida y de predicarla y principalmente de practicarla. Eso significa amar la palabra de Dios. Y por eso con toda seguridad profetizo lo profetizado. Cuando tú profetizas lo profetizado, vas por buen camino. Proclamo sobre monte de Sión, vengo a cumplir mi asignación. Son una iglesia que están en el río de Dios, en el río de la palabra. El pastor, su esposa, sus hijos, los líderes, los servidores, todos los que están en esta familia, levanten su mano y mírense como árboles grandes, fuertes, robustos, allí en el arroyo de la palabra de Dios. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca. Amar la palabra es tenerla en la boca para orarla, para proclamarla, para predicarla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarla, entenderla, rumiarla. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás reverdecer, porque entonces harás prosperar tu camino. Iglesia, monte de Sión, todo, yo lo creo, todo te saldrá bien. Alguien está conmigo esta noche. Otra versión dice, el verso 8: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Pastor Angelito, no solo los pastores tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso hubo una reforma para traerle la Biblia a la gente, pero no para que estuviese engavetada. Iglesia amada, hay que leerla todos los días. Les sugiero que tengan un diario devocional. Les sugiero que en la reunión de líderes el pastor les pregunte a los líderes cada semana: ¿qué te habló Dios hoy? Porque Dios habla todos los días. Y la gente dice: a mí Dios nunca me habla. Y yo les digo: qué raro, porque hay una Biblia que en la pasta dice Dios habla hoy, y la gente dice que Dios no les habla. Eso quiere decir que no hemos leído la escritura. Les bendigo con esto. Necesitamos los hispanos ser animados y procesados, porque reconozcamos, tenemos virtudes, pero también tenemos debilidades. Y a los hispanos nos cuesta leer, y nos cuesta leer de todo, y nos cuesta leer la Biblia. Pero para ser palmeras florecientes y cedros del Líbano, necesitamos estar en el río de la palabra todos los días, encontrar un rema de Dios. Y nosotros los líderes debemos estimular y preguntar, y si quieren ustedes pasar lista y fomentar la lectura de la palabra del Señor. Se los dejo como un secreto de una iglesia que crece, que no es llevada por cualquier viento. El segundo río, y solo quiero hablar de dos ríos, ya hablé del río de la palabra, porque de alguna manera, bajo un espíritu profético, quiero hablar lo que está escrito sobre estos 13 años. Yo recién los he conocido, no sé qué ha pasado en estos 3 años, pero sí me puedo anticipar a percibir qué podría pasar en los siguientes 2 años, 5 años, 10 años. Estoy seguro que los pastores, porque los pastores somos visionarios y tenemos la capacidad en Dios de dibujar futuros, de diseñar futuros en Dios, de que podemos alcanzar más vidas para Dios. Nuestra visión no solo es llenar un templo, nuestra visión es poblar el cielo. Me motivan sus amenes. La visión de los pastores al hacer todo esto no es de qué fama, siempre quieren llenar un templo, quieren construir un templo más grande. No, señores, se equivocan, nos juzgan mal. Nuestra visión es más sublime que llenar un templo, es más grande que llenar un recinto, un estadio. Nuestra visión es que la Biblia enseña que hay un cielo y un infierno, y creemos hasta los tuétanos que podemos tener acceso al cielo por el camino y la sangre de Jesucristo, pero también reconocemos que si no respondemos a la invitación celestial, se perderá la gente en el infierno. Bendita iglesia, yo celebro 13 años, no solo porque soy pastor, sino porque tengo la capacidad de saber la grandeza de que exista una iglesia, caray, de que exista una iglesia.
Que se cierren los cines si quieren, o los bares. Y no estoy comparando el cine a un bar, pero quiero decir que se cierren todo lo que ustedes quieran. Los restaurantes, solo dejemos abierto Pollo Campero y después que se cierre todo. Pero que se cierren los restaurantes, que se cierren los estadios, que se cierre lo que se quiera, pero por el amor de Dios, que no se cierren los templos, que siempre hay un pastor con ánimo. Los árboles mueren de pie, de fe, abriendo puertas, creyendo. Por eso acepté la invitación rápidamente. Yo no sabía cuántos eran, yo no le pregunté dónde están, cuántos miembros tienen, cuántos grupos familiares. Antes no aceptaba mucho, estoy muy enfocado en liderazgo, en el crecimiento. ¿Y por qué un aniversario? Porque esta pandemia me cambió. Porque es un milagro estar vivo. Porque es un milagro que exista un pastor, una pastora amando una iglesia y dándole esperanza al mundo y a las familias de restauración, de paz y de bendición. Por eso los bendigo, pastores. Por eso te bendigo, pastor. No estoy adulando. Estoy diciendo, caray, hay una iglesia de 5 años que la pandemia no la botó, que seguimos con pruebas, con dificultades, pero la profecía dice que reverdeceremos, que floreceremos. Eso quiere decir que hemos perdido unas cuantas hojas, hemos perdido unas cuantas familias, hemos perdido unos cuantos grupos familiares. Alguien debe estarme escuchando, líder. Quizás has perdido algunos miembros de tu grupo. La profecía dice que florecerás como la palmera, que crecerás como el cedro del Líbano. No es la buena intención de un pastor, no es el buen sentimiento y la visión de un apóstol, es la palabra de Dios plasmada acá hoy entre nosotros. Yo estoy celebrando los 13 años. Estoy comiendo como loco, solo porque son los 13 años de mi hermano. Sumérgete en el río del Espíritu Santo. Es el misterio de la Trinidad. Es un solo Dios, pero en 3 personas. Es un misterio muy grande, muy profundo. Usamos ciertas analogías para explicarlo, los estados del agua, el triángulo, en fin. Pero creo que esas analogías es un ABC y se quedan muy cortas a la profundidad que son 3 personas en uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el río del Espíritu, el río de la palabra, Jesús, el río del Espíritu. Todo árbol en ese río crece, y esa es la ilusión de soltar esta palabra. Y me alegra que mis buenos amigos, Pastor Rigo, Pastor Víctor, Pastor, miren qué honra nos da el Pastor King estar 2 noches, aguantarnos 2 noches. Es valiente este Pastor King, merece que coma pollo campero el Pastor King. Creo que ya se lo comió también. Denle otra porción, cuadril y pierna. Diga conmigo: me sumerjo en el río de la palabra. A ver, con más ánimo: me sumerjo en el río del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 al 12. Es hermoso este pasaje. No sé si voy a terminar estos 12 versículos de explicarlo. Luego me condujo de nuevo hasta la entrada del templo. Ezequiel hablando, y dice: noté que fluía agua debajo del umbral del templo hacia el oriente. El Salmo 92, la figura que utiliza es que tanto la palmera como el cedro están en los atrios de Jehová. Los atrios son el patio. Pero luego dice: en la presencia de Dios. Lo que quiere decir es en el altar de Dios, en la presencia de Dios. Ahora Ezequiel nos está hablando del templo. Una vez más, tenemos que pensar no en el edificio, sino tenemos que pensar en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, y cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Dice entonces:
noté que fluía agua debajo del umbral del templo. Yo quiero que me ayudes esta noche. Predica conmigo. Dile al que está a tu lado: ¿ya notaste algo en esta iglesia? Porque dice la Biblia que Ezequiel notó una vez más, la gente mira la luz, cae a la tierra, pero no logra percibir y abrazar la palabra. Yo confío que estos 3 días que estamos disfrutando, estamos conectándonos con Dios, y creo a la palabra que el pastor Ángel me ha hablado. Y qué lindo que tengas una palabra, pastor Ángel. Así nos movemos los pastores, con una palabra de Dios. Año 13, la unión de la tierra con el cielo, la unión de los hijos de Dios con Él, en su revelación. Somos como Abraham. Me gustó, me ministró esa palabra. Dejando el pecado, dejando la carnalidad, no andando por vista, sino andando por fe. A ver, sigamos acá. Noté que fluía agua debajo del umbral del templo hacia el oriente. El hombre se dirigió hacia el oriente con una cinta de medir en la mano. ¿Midió cuántos metros? A ver si me siguen. El siguiente versículo, por favor, de la computadora. Voy muy rápido, lo dejé atrás, ya voy por el versículo 3. Muy bien, ahora ya me ganó, él va por el 4. El 4 dice: midió otros 500 metros por el agua, solo que ahora el agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otros 500 metros todavía en el agua, que ahora me llegaba hasta la cintura. Es un río. ¿En dónde nos quedamos? En el versículo 4, ¿verdad? Verso 5. Siguió midiendo otros de 500 en 500 metros, pero la corriente formaba un río que yo no podía cruzar. El río había crecido tanto que se podía nadar en él, y era tan profundo que no se podía cruzar. No se podría cruzar caminando. La única manera de atravesarlo era nadando. Una destreza diferente a caminar. Dependiendo el nivel del río de Dios, así necesitamos la destreza espiritual para cruzarlo. Cuando el río llega a los tobillos, necesitamos cierta destreza, saber caminar para movernos, y de pronto no tenemos que ser muy fuertes para cruzarlo. Hace poco, hace 12 días, fuimos con mi esposa al oriente de nuestro país y nos metimos en un río. Metimos un pick-up en el río, nos bajamos, pusimos las mesas, y hasta mi nietecita de 3 años andaba en el río, porque el río llegaba a los tobillos y luego a la rodilla, pero luego a la cintura, luego a los hombros, luego los cubría. Y dice Ezequiel que no se podía cruzar el río. ¿Por qué? Porque ya era más grande, era acaudalado, solamente a nado. Yo proclamo en el nombre de Jesús que la iglesia de Jesucristo, nosotros, el fluir del Espíritu Santo, tenemos la destreza. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino nuestra competencia viene de Dios, que nos hizo ministros competentes, no de la letra. Amamos la Biblia, pero no nos quedamos con la letra muerta, sino con el rema de Dios. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Alguien está conmigo esta noche. Aquí no hay grada de separación entre el pastor y la iglesia. Todos somos sacerdotes, y esto es para todos nosotros. Pero ahora aquí viene lo interesante, viene otra interrogante. Versículo 6. Él me dijo, el ángel le dice al profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? ¿Verdad? Qué interesante. A veces los grandes profetas, como Ezequiel, que era un profeta agudo, o como el primer profeta de oficio, Samuel, que era también un profeta agudo, cuando mira al hijo mayor de Isaí, no David, sino a Eliab, se equivocó, siendo los grandes profetas. Y ahora Ezequiel es interrogado por el ángel y le dice: ¿ya te diste cuenta de que aquel arroyito creció? ¿Ya lograste percibir que algo está pasando en este templo? ¿Ya te diste que crece el agua cada
500 metros que tú caminas, el nivel del agua va creciendo. Yo les pregunto, iglesia amada, 13 años, ¿ya se dieron cuenta que en esta iglesia se le abre espacio al Espíritu Santo? Y que de pronto era un arroyito, pero hay días que ese arroyito se convierte en un río profundo, y que ahora, llegando a 13 años, aquí está la gloria de Dios. ¿Han sentido la gloria de Dios acá? Pastores, ¿percibieron ustedes la gracia, la unción de Dios que se ha estado moviendo en este lugar? Pero la pregunta es para el hombre de Dios, hijo de hombre. ¿Ya te diste cuenta que en estos 13 años todo comenzó como un arroyito? Y conforme han pasado los días, los meses, los años, Dios te ha dado revelación, Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado conexiones divinas. Tú mismo me contaste ayer que por varios años sentía que esto estaba patinando y no crecías, pero de pronto se abrió y comenzaste a crecer. Y qué lindo lo que vimos ayer, cada uno de las redes con colores. Y esto es el inicio, pienso yo, porque no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de Dios. No es nuestro ministerio, es el ministerio de Jesús. No es nuestro deseo, es el deseo de Dios. No es nuestra visión, es la visión de Dios. Él quiere la expansión, el crecimiento, no solo la ilusión de un pastor o una pastora. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Que hay una gloria, que hay una unción, que hay un deseo, que cosas grandes se profetizó en la canción. Y hemos venido a creer. Hay una atmósfera de fe, y Dios hoy puede hacer algo extraordinario en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu matrimonio. Alguien debe atraparlo en su corazón. Alguien debe levantar sus manos y decir: soy un cedro o soy una palmera. Sigo acá. Verso 9, mira qué maravilloso. Por donde vaya este río, por donde dejamos fluir al Espíritu Santo, te invito a que dejes fluir al Espíritu Santo en tu matrimonio. Te invito a que le digas: Espíritu Santo, derrámate en mis hijos. Impon tu mano sobre la cabecita de tus hijos. Qué increíble, cuando María saludó a Elizabeth, dice la Escritura que Juan el Bautista en el vientre de su madre saltó de gozo por la salutación de María y por el impulso del Espíritu Santo. Por donde pasa este río, todos los seres que viven de él vivirán. Alguien está conmigo, ese amén me lo demuestra. En ese río habrá abundancia de peces en él, porque su agua dulce da vida a todo. Hay una gracia en los ministerios. Yo me paro en este púlpito en el nombre de Jesús para proclamar esa dulzura sobre nosotros. Y es una paradoja, es aquello que pareciera una contradicción, porque al mismo tiempo tenemos autoridad, tenemos fuerza, tenemos que confrontar, pero estamos revestidos de gracia. Recuerdan que a Jesús le antecedió la gracia antes que la verdad. Lleno de gracia y toda verdad. A la verdad le debe anteceder la dulzura de la gracia. Y en este río del Espíritu Santo hay una gracia especial en nosotros. En ti, pastor, en ti, pastora. Hay una gracia en nosotros, pastores. En mi esposa, pastor José, pastor Rigito, pastor Víctor, tu esposa. Amada iglesia, en nosotros hay una dulzura de Dios que no es nuestra, no es inteligencia emocional, es algo más agraciada que la inteligencia emocional, algo más que querer ser agradable y quedar bien con la gente, es seguir manteniendo la verdad por 13 años. Y van a venir días de confrontación con la oscuridad de este mundo pagano, con nuestros hijos, con el pecado inmoral, pero vamos a tener la gracia de Dios mientras nos vamos a atrever a hablar la verdad de la ideología del Génesis, de que Dios solo hizo dos sexos, el hombre, el masculino, y la mujer, el ish, que es el varón, y la isha, que es la varona. Solo hay dos sexos, hombre y mujer, pero vamos a tener la gracia de Dios. En todo lo que está en ese río, todo lo que está en ese río
Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Pero cuando lo dejamos fluir, ese río, todo el que permanezca en esta iglesia vivirá. Todo el que permanezca en esta iglesia tendrá abundancia, tendrá bendición. Y esta iglesia es porque tiene el río de Dios. Están conmigo en esta noche. Ya estamos por terminar. Dijo el predicador. Sigamos leyendo, verso 12. Todo tipo de árbol, no solo la palmera, no solo el cedro del Líbano. En alguna parte del mundo, en Latinoamérica, cuando los árboles se secan, no tienen hojas, les dicen chiribiscos. ¿Han oído ustedes ese vocabulario refinado de chiribisco? Es un árbol sin hojas, pelón, como que si fuera invierno. En mi país a los chiribiscos los hacen leña. Entonces cuando viene el centroamericano por primera vez a Estados Unidos y viene en invierno y mira tanto chiribisco, dice, este está bueno para la fogata. Y no es así. Reciba esta palabra. Hay matrimonios que están chiribisco, que el invierno les ha venido. Hay negocios que están chiribisco, que el invierno les ha venido. Hay iglesias que se sienten así. Pero la palabra dice que todo árbol frutal, y tú eres un árbol frutal. Y si estás en el río, en la presencia, en el río de la palabra, en el río del Espíritu, en el río de la oración, y en el río de la oración a Jesús, florecerás. Si siguen conmigo, atrapan esta palabra. Todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas. Eterna primavera. Recuérdame, Berlín, que le voy a cambiar el mensaje. El título de este mensaje se va a llamar La Eterna Primavera. Me motivan sus amenes. ¿No le gustaría a usted estar en una eterna primavera? Aunque nos perderíamos ese color ocre, rojo, que tanto le gusta a mi esposa. Pero dice la Biblia, todo tipo de árbol frutal crecerá en ambos lados del río. Nunca se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Cada mes producirán fruto nuevo, gracias al agua que fluye del santuario. El punto es estar en el santuario. Todo lo que siembras en el altar donde está el río de Dios, todo tiende a reverdecer. Todo lo que se siembra en el altar, todo lo que se siembra en el altar de Dios, todo lo que se siembra en el río de Dios, todo reverdecerá. Profetizo, proclamo, hablo, creo en lo que está escrito. Salmo 92, 12, 13 y 14. Profetizo Proverbios 11, 28. Y aquí la palabra de Ezequiel: cada mes producirá fruto nuevo, gracias al agua que fluye del santuario. Su fruto produce alimento y sus hojas proporcionan medicamento. Sea hecho así en el nombre de Jesús. Y todos decimos, y todos gritamos.